Dicen que la muerte es lo único seguro en la vida, pero parece que hasta para morirse hay trabas burocráticas. En este video vamos a hablar sobre la eutanasia, que significa muerte digna. ¿Qué casos han generado debates? ¿Qué películas han tratado el tema, incluso influido en la legislación? ¿Y qué argumentos existen para que se apruebe una ley que la regule? También vamos a hablar sobre médicos que, según un estudio, ya practican la eutanasia activa en algunos casos, aunque la ley no lo permita. Vamos a analizar un proyecto de ley para entender en detalle cómo funciona este procedimiento, porque no es que alguien dice quiero morir enseguida y lo ayudan. Hay un proceso con criterios específicos que deben ser cumplidos. La ética no siempre acompaña a los adelantos científicos. Aún identificamos la vida con la duración de la vida, sin considerar si lo que entendemos por vida es digno de ser llamado así. La población de más de 80 años es la que crece a ritmo más acelerado en gran cantidad de países. Dentro de poco, la mitad de la población europea estará jubilada. No era lo mismo quejarse sobre la brevedad de la vida hace 200 años que ahora. Parece urgente reflexionar sobre estos temas, sobre los ancianos a quienes no les asusta la muerte, sino la prolongación de una vida con sufrimiento y dependencia, y sobre los límites éticos de preservar la vida a toda costa. Al final del video vamos a hablar de algo fundamental, la importancia de que nuestra muerte esté en sintonía con la vida que llevamos, porque si toda la vida fuiste de los que se toman su tiempo para decidir, lo mínimo es que no te apuren en este último trámite. Ya en el siglo III a.C., Teofrasto elogiaba en su tratado de botánica a Tracias de Mantinea por haber inventado remedios para inducir una muerte fácil e indolora. La cultura antigua es pródiga en ejemplos de eutanasia. En su Historia Natural, Plinio el Viejo sostenía: de los bienes que la naturaleza concedió al hombre, ninguno hay mejor que una muerte oportuna. Cuenta Marcelino Cereijido, en Diálogos sobre la vida y la muerte, de Liliana Hecker, que un amigo suyo vivía en México y una vez que su padre enviudó, decidió llevarlo desde Buenos Aires a vivir con él. El padre del amigo nunca se enteró de que estaba en México. El amigo había rogado 1000 veces a los médicos: por favor, déjenlo morir, mi padre no habría querido morir así. Y los médicos respondían: señor, si lo dejamos morir, vamos presos. Contraía una neumonía, los médicos le daban antibióticos y lo salvaban. Su función renal estaba demasiado disminuida y lo llevaba a la muerte. Los médicos le hacían diálisis. Su corazón ya no le latía correctamente, entonces le pusieron un marcapasos. Duró 10 años así. Cuando el padre murió, dice Cereijido, mi amigo había vendido su casa, sus hijas tenían los dientes a la miseria, no pudieron asistir a los colegios que hubieran deseado, él se había divorciado de su mujer porque se había opuesto a dilapidar el futuro familiar para mantener al suegro en semejantes condiciones. Podría pensarse este problema a partir de la posibilidad de que el Estado se haga cargo íntegramente de la salud de los ciudadanos. No obstante, queda en pie la pregunta: ¿tiene sentido prolongar la vida a cualquier precio? Una sociedad justa debe ser solidaria con sus ancianos. Lamentablemente, estamos lejos de cumplir con ese insoslayable requisito ético. Con todo, también es necesario aceptar los finales y saber despedirse a tiempo. ¿Cuándo es a tiempo?, se preguntarán. Hablo de un criterio establecido por la propia persona que tarde o temprano va a morir. ¿No deberíamos plantearnos este problema antes de que sea demasiado tarde? ¿No sería conveniente dejar instrucciones precisas al respecto? Muchos, por suerte, han comenzado a hacerlo. Ser oportuno para morir también es un acto de excelencia ética. Les recomiendo la última película de Pedro Almodóvar que aborda este tema. Se titula La habitación de al lado, The Room Next Door. Está rodada en inglés y se estrenó en el 2024. Es sobre una mujer con cáncer terminal, interpretada por Tilda Swinton, que le pide a su amiga, interpretada por Julianne Moore, que la acompañe en su muerte digna, quedándose en la habitación de al lado mientras toma una pastilla letal. La acción transcurre en Nueva York, un estado en el que no hay ley de eutanasia, pese a que, según una encuesta de YouGov, el 72% de los ciudadanos está a favor de la ley. Hay una escena que me impactó y es aquella en la que, una vez que la amiga se ha dado a sí misma una buena muerte, eso es lo que significa eutanasia, buena muerte, un policía interroga al personaje de Moore y deja en evidencia que está en contra de la ley de eutanasia por sus convicciones religiosas.
La cuestión es que, en un Estado moderno, las convicciones religiosas no deberían ser el fundamento de una ley. Entre las muchas películas estrenadas sobre este tema, otra española fue muy significativa, Mar Adentro, dirigida por Alejandro Amenábar, protagonizada por Javier Bardem y estrenada en el 2004. Está basada en la historia real de Ramón Sampedro, un hombre que quedó tetrapléjico tras un accidente y luchó durante años por su derecho a morir con dignidad a través de la eutanasia. Mar Adentro tuvo un gran impacto en la opinión pública española y se considera que contribuyó a aumentar el debate sobre la legalización de la eutanasia en el país, que finalmente se materializó con la aprobación de la ley de eutanasia en el 2021. No se pierdan Mar Adentro, es una gran película. Filosóficamente para mí es la mejor, aunque en muchos aspectos no refleja la verdadera historia, tal como pueden ver en las entrevistas que están en YouTube a Ramona Maneiro, la pareja que lo ayudó a morir. Lo que pasa es que por razones legales Maneiro no hizo declaraciones antes de que se filmara la película y el director al parecer no tuvo forma de contar con su testimonio. Otra película sobre el tema es Una puerta ahí, un documental del 2023 coproducido por Uruguay y España. Retrata la amistad entre Fernando Sureda, un contador uruguayo diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, y el doctor Enrique Benito, un médico paliativista español. A través de conversaciones virtuales durante la pandemia, ambos abordan temas como la aceptación del dolor, el sentido del humor, la familia y las creencias, mientras Fernando busca una muerte digna. Ojalá tenga el mismo efecto en Uruguay que tuvo Mar Adentro en España. Uruguay no tiene ley de eutanasia. Quien defiende la posibilidad de morir con dignidad está defendiendo la posibilidad de vivir de igual manera. Negarle a una persona el derecho a morir decentemente es negarle el derecho a vivir dignamente. Por esta razón, estar a favor de la eutanasia, que como dijimos significa en griego buena muerte, es estar a favor de la vida. Probablemente parte del miedo a la muerte desaparecería si pudiéramos garantizar una buena muerte para todos los seres humanos que así lo deseen. Se obraría en favor de la vida, contribuyendo a que el abandono de la existencia sea una empresa más digna. Tradicionalmente, los médicos han practicado la eutanasia pasiva, quitando al paciente los medicamentos o los aparatos que lo mantienen con vida. El de la eutanasia es un problema ético que también aparece planteado en términos jurídicos y se vincula con la licencia del médico para dar muerte a una persona directa o indirectamente. Tenemos derecho a oponernos a la voluntad de un individuo que en forma responsable, repetida y racional decide morir. La eutanasia pone fin a la vida para detener el sufrimiento causado por una enfermedad que, según el juicio racional y autónomo del paciente, ya no puede considerarse una vida digna. La decisión no desvaloriza la vida, sino que reafirma su valor y dignidad. La eutanasia supone la posibilidad de pensar un final deseable para la vida, más acorde con los momentos vividos de plenitud que con los de penuria. Concebir el final de nuestro supremo bien, la vida, con la misma racionalidad, la misma responsabilidad y hasta el mismo vigor con que apostamos al inicio de nuestros emprendimientos. No es lo mismo apagar la luz que quedarse a oscuras por obligación, porque vivir por vivir no es vivir, es durar. Habrá quienes prefieran morir arriesgándose a padecer los dolores y las incomodidades que pueda conllevar la enfermedad que les toque en suerte. Estarán en su derecho de hacerlo, pero habrá otros que prefieran dar fin a su vida a tono con lo que más han apreciado de ella. Una muerte en la que se decide ahorrar el dolor que a menudo conduce a ella, no porque se deje de considerar que el dolor es parte de la vida y que necesariamente habrá que sobrellevarlo a lo largo de toda la existencia, sino porque se tiene la libertad suficiente como para poner fin a una serie de molestias o dolores que se considera preferible suprimir. Ahorrarse el dolor y las molestias que conducen a la muerte podría convertirse en algo tan natural como ahorrarse un severo dolor de muelas, una muerte elegida, responsable, racional, como la que proclamaron los antiguos estoicos y epicúreos. Una muerte tan congruente con la vida como para un músico darle un buen final a su concierto o para que un interlocutor pueda darle un buen final a una conversación. En sus cartas a Lucilo, Séneca escribe:
El sabio se separará de la vida por motivos bien fundados, para salvar a la patria o a los amigos, pero igualmente cuando está agobiado por dolores demasiado crueles, en casos de mutilaciones o de una enfermedad incurable. No se dará muerte si se trata de una enfermedad que puede ser curada y no daña el alma. No se matará por los dolores, sino cuando el dolor impida todo aquello por lo que se vive. Los médicos deben aplicar remedios al enfermo, pero a quienes no puedan prolongar la vida les facilitarán una muerte llevadera. En el caso de la eutanasia elegida por quien padece una enfermedad terminal, sería posible objetar: ¿cómo saber si en efecto se trata de un diagnóstico acertado, si no queda un resto de vida deseable, si se trata del momento óptimo para el fin? Ante situaciones como esta, una herramienta filosófica que podría servirnos es la de clarificar los valores en juego, de modo de optar por el que nos resulte prioritario, el bien mayor, o por el valor que privilegie lo menos indeseable, el mal menor. Quien privilegie como valor la duración de la vida relegará a segundo plano el valor de la evitación del sufrimiento o de las molestias que supone la degradación del cuerpo y de las facultades mentales. La reflexión sobre la eutanasia nos conduce a la reflexión sobre la vida, como aquella pareja que estaba sentada en el living de su casa charlando sobre la vida y la muerte. Y uno dice: nunca me dejes vivir en estado vegetativo. No quiero depender de una máquina ni de los líquidos de una botella. Si me ves así, desenchufa los artefactos que me mantienen en ese estado. Ella se levantó, desenchufó el televisor en el que estaba viendo un partido de box y le tiró la cerveza. Todos sabemos que hay médicos que aplican la eutanasia por piedad. Hay un trabajo hecho en Holanda, se denomina Estudio Remelink, llevado a cabo por la Fiscalía del Estado. Se garantizó a los médicos participantes el anonimato y la inmunidad judicial para que suministraran información sincera. El estudio reveló que el 27% de los médicos indicaron que habían terminado con la vida de algún paciente por piedad sin su consentimiento, ya que el paciente no tenía capacidad cognitiva para otorgarlo. Otro 32% que, llegado el caso, lo harían. En la mitad de los 49.000 casos analizados de conductas médicas, la decisión fue tomada sin consultar al paciente, por lo que acabamos de decir. Unos 20.000 médicos, cerca de 80%, reportaron como razón principal las dificultades del paciente para comunicarse en el contexto de una enfermedad terminal. Holanda se convirtió en abril del 2002 en el primer país del mundo que legalizó la eutanasia. Su revolucionaria ley permite poner término a la vida de un paciente que padece una enfermedad incurable, acompañada de un sufrimiento físico o psicológico insoportable y que ha expresado el deseo de morir de modo consciente y reiterado. Un segundo médico independiente debe certificar que se cumplan estas condiciones y una comisión formada por juristas, médicos y expertos en ética ratificará post-mortem que el procedimiento seguro se ajustó a la ley. Algunos médicos se oponen a ser ellos mismos quienes finalmente accionen los mecanismos como para producir la eutanasia activa. Aducen haber sido formados para curar y no para poner fin a la vida. Pero todavía queda otro recurso utilizado en la actualidad, que el propio paciente sea quien accione este mecanismo que le permitirá poner fin al sufrimiento. Es el caso de Suiza, donde es el propio paciente el que toma una pastilla. En Suiza existen clínicas de eutanasia y de asistencia para que el propio paciente se quite la vida y funcionan de manera similar a lo que se muestra en la película española del 2023, Polvo Serán. En este film hay una pareja que planea una muerte conjunta. Ella debe superar los 70 y largos años, tiene una enfermedad terminal y él está sano, pero decide que quiere morir también para no soportar el dolor por la muerte de su pareja de toda la vida. La filosofía, en particular la estoica, nos enseña a superar situaciones como esta. Pero no voy a meterme ahora en el escabroso tema de si está bien o mal lo que él decide. El escritor Arthur Koestler y su mujer murieron en 1983 en Londres de esa manera. Koestler tenía 77 años y sufría de Parkinson y leucemia, lo que pudo haber influido en su decisión. Su esposa, en cambio, no padecía una enfermedad terminal, lo que generó controversia sobre su muerte. Pero no fueron asistidos por ninguna ONG consagrada a la eutanasia.
Otra pareja que hizo un pacto semejante fue la del escritor Stefan Zweig y su joven mujer Lotte Allman. En 1942 estaban en Brasil, él tenía 60 años y ella 34, y se quitaron la vida por la desesperanza que les despertó la Segunda Guerra Mundial y la persecución que padecieron tanto judíos como ellos. En Suiza, organizaciones como Dignitas y Exit ayudan a personas con enfermedades terminales o condiciones insoportables a morir de manera asistida y legal. Si bien el procedimiento final es similar, los pasos previos tienen diferencias clave con lo que se ve en la película española Polvo serán. No cualquier persona puede acceder al proceso de quitarse a uno mismo la vida en forma asistida. Se necesita un diagnóstico médico y una evaluación psicológica para descartar problemas psiquiátricos, transitorios o presiones externas. Generalmente, el paciente debe ingerir voluntariamente una sustancia letal, por ejemplo barbitúricos, después de recibir asesoramiento. No es eutanasia activa. En Suiza, como decía recién, el médico no administra la sustancia letal directamente, tal como se hace en Países Bajos o Bélgica, sino que el paciente debe hacerlo por su cuenta. Y en Suiza no se permite provocar la propia muerte si la persona está sana. Es el propio paciente el que ingiere barbitúricos en países que aprobaron la eutanasia como Suiza, Austria y en algunos estados de Estados Unidos como Oregon, Washington, California, Colorado, Hawái, Nueva Jersey y Vermont. También creo que Maine y Nuevo México. La persona cae en un sueño profundo en pocos minutos y muere por depresión respiratoria en 20 a 60 minutos. No hay señales de sensación de asfixia ni de sufrimiento. En cambio, es el médico quien suministra una inyección letal en países como Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, Colombia desde el 2015, aunque la práctica es más restringida que en Europa. Y en España desde el 2021, donde un médico puede administrar una inyección letal de barbitúricos o fármacos similares cuando el paciente lo solicita y cumple con los requisitos legales. En algunos casos, como en los Países Bajos y Bélgica, el paciente también puede optar por ingerir la medicación, pero lo más común es que el médico la administre. En Holanda o Países Bajos, hoy en día la eutanasia es aprobada por el 92% de los ciudadanos. La primera persona favorecida por la ley fue un paciente con un cáncer incurable. La dosis fue administrada por una computadora. El paciente debía utilizar un teclado y responder a 3 o 4 preguntas. La última era, ¿desea usted morir? Al marcar sí, la computadora ordenaba el paso de la droga en forma intravenosa. Según una encuesta de la Universidad de Buenos Aires del 2024, 8 de cada 10 personas aprueba la eutanasia en Argentina. ¿Qué pasa en México? Según la segunda encuesta nacional de opinión sobre el derecho a morir con dignidad, realizada por la Asociación Civil por el Derecho a Morir con Dignidad, en el 2019, 7 de cada 10 mexicanos estaban a favor de la eutanasia o muerte asistida médicamente en casos de pacientes en fase terminal. Los barbitúricos se usaban muchísimo antes como ansiolíticos. Marilyn Monroe, entre otras personas, murió por sobredosis de barbitúricos. Se dejaron de usar para esos fines cuando aparecieron las benzodiazepinas en los años 60, Valium, Lexotanil, Ribotril, etc. Estos fármacos tienen la característica de que son mucho menos letales que los barbitúricos cuando se toman solos. Los barbitúricos hoy en día solo se usan en epilepsia refractaria al tratamiento habitual y en anestesiología. Esta información que acabo de dar fue suministrada por el médico Rubén Berlusconi, cuyo enlace a Instagram voy a dejar en los comentarios. En la actualidad, los veterinarios pueden practicar la eutanasia en mascotas con enfermedades graves, pero el animal humano en la mayoría de los países todavía no alcanzó este derecho que tienen otros animales. También hay países como Perú que no tienen ley de eutanasia, pero que contaron con un fallo judicial favorable como el de Ana Estrada. La peruana, psicóloga de profesión, sufría desde los 12 años una poliomielitisis incurable. La enfermedad provoca una debilidad muscular progresiva, por lo que usa silla de ruedas desde los 20 años. Esta decisión se tomó casi 2 meses después de que la mujer, con apoyo de la Defensoría del Pueblo, presentara una demanda de amparo contra el Estado con el fin de que se reconociera su derecho a una muerte en condiciones dignas. La acción se dirigía contra el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Solicitaba la inaplicación del artículo 112 del Código Penal, que sanciona con una pena privativa de la libertad no mayor de 3 años el delito de homicidio piadoso.
Durante la audiencia, Estrada ya dejó claro que tenía ganas de vivir y que lo que pretendía era tener la libertad de poder elegir el momento en el que quería morir con dignidad. Dijo que no se trata de querer morir o de hacer una apología de la muerte, sino más bien de seguir hasta el último capítulo de su vida con su forma de pensar y con su forma de desarrollarse, tomando sus propias decisiones. Desde su blog titulado Ana busca la muerte digna, se convirtió en activista de su propia causa. La Corte de Perú ordenó respetar la decisión de poner fin a su vida con asistencia médica. Su enfermedad se complicó a partir del 2015. En Perú todavía no hay una ley de eutanasia, aunque la encuesta de percepción de la eutanasia y factores asociados indicó que el 60% de la población estudiada en Perú está a favor de la eutanasia, con una mayor aceptación entre hombres y personas agnósticas. Lo que ocurre a veces, como fue el caso de la ley de divorcio en Argentina, es que los fallos judiciales anteceden a una legislación, subrayando la necesidad de que el Poder Legislativo tome cartas en el asunto. Muchos temen que si se legisla la eutanasia, entonces se hará la vista gorda a la mala praxis médica que termina en la muerte de pacientes. El filósofo experimental Ivar Hanikainen, junto a colegas de la Universidad de Granada, señalan que no hay razones para sostener que las leyes de eutanasia supondrán un relajamiento moral. Se basaron en una revisión cuantitativa exhaustiva de las leyes vigentes sobre la muerte asistida, en datos de encuestas experimentales y en 4 décadas de series cronológicas de datos para explorar la relación entre estas transiciones legislativas y el cambio en las actitudes morales. El hecho de que haya criterios estrictos de elegibilidad para calificar para una eutanasia eleva la aprobación moral pública de la muerte asistida por el médico y lo hace por igual en países con y sin leyes de muerte asistida. Por último, los registros históricos de las actitudes públicas hacia la eutanasia en numerosos países revelaron un crecimiento anticipado de la aprobación moral antes de la legislación, pero ningún crecimiento acelerado en la cantidad de casos de eutanasia a partir de entonces. En los cuadernos de Malte Laurits Bridge, Rilke escribía, inspirado en Séneca y su idea de morir la propia muerte: Señor, concede a cada cual su propia muerte, la que sea verdaderamente salida de esta vida en la que se halló el amor, un sentido y la angustia. Es decir, que al menos como ideal, la muerte debería ser congruente con la vida que se ha llevado. Montaigne, por su parte, argumenta sobre la conveniencia de morir apartado, solo, tranquilo, lejos de las despedidas solemnes y del consuelo de los amigos y familiares, ya que, a su modo de ver, la propia pena aumentaría con los lamentos ajenos. Incluso escribe sobre las ventajas de morir lejos de la propia patria, en medio de extraños ante los cuales poder quejarse a sus anchas. Total, en el último viaje no hace falta acompañante. Que cada cual, en caso de decidirlo, pueda pensar la forma digna en que desea morir, del mismo modo en que dentro de un número limitado de posibilidades ha pensado en la forma digna en que desea vivir. Por influencia del judeocristianismo, según el cual la vida es ante todo una posesión divina, no estamos acostumbrados a pensar en nuestra muerte con la misma autonomía y decisión con la que pensamos en la vida. Pero ¿por qué estaríamos capacitados para elegir si traer o no hijos al mundo y no para determinar hasta cuándo deseamos permanecer vivos a conciencia y dignamente? En el año 2021, especialistas en distintas disciplinas disertaron en una jornada sobre eutanasia que se hizo en la Cámara de Diputados de la Argentina. Mario Peceni presentó los resultados más relevantes del estudio que realizó el CONICET entre profesionales de la salud. Respondieron 745 profesionales de salud que atienden pacientes graves con los siguientes resultados. El 45% de los profesionales recibió pedido de información sobre eutanasia por parte de pacientes y el 53% por parte de familiares de pacientes. El 31% de los profesionales recibió pedido de la práctica de eutanasia por parte de pacientes y el 37% por parte de familiares de pacientes. El 80% de los encuestados está a favor de legislar y el 15% en desacuerdo.
Por otro lado, en la encuesta nacional del Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires, se evidencia que el 72% de los encuestados está de acuerdo con que se permita a las personas tomar decisiones sobre su propia muerte en situaciones extremas. En su intervención en estas jornadas, la coordinadora científica de la Red de Cuidados, Derechos y Decisiones en el Final de la Vida del CONICET, Graciela Jacob, aseguró que hablar de eutanasia es hablar de autonomía, de libertad y de los derechos individuales. Dijo también que hay una ley de cuidados paliativos para que todos accedan a tratamientos que permitan mitigar el dolor y el sufrimiento, pero solamente accede a ellos el 85% de las personas. Y agregó que aún si accediera el 100% de las personas, sería necesaria una ley de eutanasia porque, dijo, los paliativistas no somos milagreros y hay un claro momento de insoportabilidad del sufrimiento en los pacientes. También habló de su experiencia en España y Canadá, que ya tienen ley de eutanasia, y aún así los pedidos de eutanasia efectivizados son menores al 3%, evidenciando que con la ley no viene un aluvión de pedidos de eutanasia. No es que la gente dice, tenemos ley de eutanasia, entonces ahora decido que voy a morirme. No es tan fácil decidirlo ni ser aceptado para acceder a ese derecho. El derecho a la eutanasia es compatible con los principios constitucionales y los tratados de derechos humanos en virtud de la protección que otorga los derechos de toda persona a la vida digna, a la integridad física, psíquica y moral, a no ser sometida a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la salud, a la vida privada y a la libertad personal. Leí el proyecto de ley argentino del 2022 y contempla las dos modalidades. La primera posibilidad es que se llame en sentido estricto eutanasia activa, que un profesional de la salud administre la sustancia que produzca la muerte a partir de una petición libre, informada y reiterada de la persona que cumpla con los requisitos establecidos. La segunda posibilidad es que el mismo paciente ponga fin a su vida a través del consumo de una sustancia letal. Esta segunda posibilidad técnicamente no se llama eutanasia. Las personas que podrían solicitarla deben tener una enfermedad grave o incurable, o un padecimiento crónico grave, progresivo e imposibilitante, y deben estar sufriendo intensos dolores o padecimientos psíquicos o una condición de grave dependencia y disminución de su integridad que a juicio de la persona resulten indignos o intolerables. La petición sería realizada ante el médico que está a cargo de la asistencia médica del paciente. En caso de incapacidad para consentir o expresar consentimiento, solo tendrá la muerte voluntaria médicamente asistida si el paciente había firmado con anterioridad un documento de instrucciones previas, testamento vital o documentos equivalentes legalmente reconocidos. Una vez recibida la solicitud, el médico tratante tiene un plazo de 20 días corridos para evaluar la situación de sufrimiento del paciente, así como su condición médica, diagnóstico, pronóstico y diferentes opciones terapéuticas y o paliativas. Finalizada la etapa de evaluación, el médico deberá transmitirle su resolución al paciente de manera verbal y también por escrito. Durante el plazo mencionado, el médico tratante estará encargado de acompañar, contener e informar al paciente en el proceso de maduración de la decisión junto con un equipo interdisciplinario que incluye, entre otros profesionales, a un psicólogo. El paciente deberá reiterar luego su voluntad de poner fin a su vida. En ese momento se elevaría el pedido a otro médico consultor de la especialidad de la enfermedad que padece el paciente, que tendría 5 días para expedirse sobre el caso. Si ambos médicos rechazaran la petición, todavía habría una instancia superior a la que se podría presentar el caso, la comisión jurisdiccional, que debería expedirse en 10 días. Y si esa instancia no prosperara, todavía es posible elevar a una comisión nacional que en 15 días debería expedirse. Y si aún así la petición no fuera aprobada y el solicitante todavía siguiera vivo y no lo hubiera matado el estrés por los trámites, todavía puede presentar una acción de amparo. Este proyecto que acabo de reseñar caducó, pero luego fueron presentados otros dos, uno impulsado por la diputada del Frente para la Victoria, Mara Brauer, también del 2022 y por tanto también caducado, y otro presentado en junio del 2024 por el diputado Miguel Ángel Pichetto, todavía vigente. En síntesis, cuando hablamos de la necesidad de una ley de eutanasia, no nos referimos solo a un marco legal, sino a una cuestión filosófica, la posibilidad de decidir sobre nuestra propia vida hasta el final, con la misma autonomía con la que elegimos cómo vivirla.
Es el derecho a cerrar el libro cuando la historia ya no tiene sentido, en lugar de esperar a que se acaben las páginas. Porque la vida es un viaje y nadie debería estar obligado a esperar el último tren cuando ya no quiere seguir en la estación.